Amigos todos, muy buenos días. Hermanos, muy buenos días en este día domingo, cuando nos unimos para que, unidos al Evangelio, hagamos oración. Que esta oración llegue a todos los hogares, al corazón de las familias, donde esperamos fuertemente que de allí es de donde vienen las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal. Oramos de manera especial por las familias y por cada uno, ¿por qué no? Por quienes compartimos la palabra de Dios. En la oración del Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos celebrado Pentecostés. Hemos estado en la vigilia de Pentecostés. Es maravilloso y fue maravilloso ver cómo la gente en esta vigilia de sábado acudíamos a los templos a celebrar Pentecostés. Es lindo, es maravilloso. Y en ese momento de la alabanza, de la gloria que le dábamos a Dios, nuestros corazones palpitaban de alegría, de contemplar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero algo que debemos de tener claro nosotros es que ya tenemos el Espíritu Santo. Lo que estaríamos era renovando la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo digo porque suele confundirnos a veces. Y cuando el Espíritu Santo llega con poder. Y cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, cambia nuestra existencia, cambia nuestra vida. Debería de cambiar nuestra vida para que tenga significado celebrar Pentecostés. Por eso dice el Evangelio: al anochecer estaban los discípulos con miedo. No hay nada más fuerte, más duro en el hoy que
una persona vivir con miedo. No vive bueno ni hace vivir bueno a los que están cerca. Es bueno pedirle al Señor que usted, hermano que me escucha o que ha celebrado Pentecostés, sigue con miedo. El ser humano en el día de hoy vive con miedos porque la inseguridad lo vuelve así. Y puede ser inseguridad social o puede ser inseguridad personal. Pero querido hermano, yo me pregunto y les pregunto, ¿qué miedo estás sintiendo tú para anunciar que Cristo vive en medio de nosotros y que por la fuerza del Espíritu Santo nosotros confesamos que Dios vive y está con nosotros? Que ese Dios invisible, que no se puede comprobar matemáticamente, pero que sí se puede sentir, es el que te devuelve a ti la paz, la tranquilidad, la calma. Por eso es la noche oscura, ¿qué significa? Que estaban encerrados por miedo. Era de noche. ¿Para qué más oscuridad que el pecado? El pecado que a veces nos atemoriza, nos encierra en un ego, en un yo alejado de Dios. ¿Para qué más noche oscura? ¿Para qué más anochecer que el ser humano viviendo de espaldas frente a Dios? ¿Cuántas personas celebramos Pentecostés y seguimos con nuestras mismas realidades negativas que no dicen nada, que no significan nada? El Señor nos pide ir más allá de simple una celebración. Yo diría que se te note. Si eres cristiano católico y celebras el misterio de Dios en la Eucaristía y la presencia de Dios en nuestra vida, que se te note. ¿Por qué a veces no se nos nota? Porque no asumimos un compromiso serio. Nos falta compromiso en la vida espiritual. Nosotros necesitamos llenarnos más de Dios, pero especialmente dejarnos llenar. No podemos quedarnos en simplemente un rito, una celebración. Tenemos que ir más allá de lo que celebramos como familia, como pueblo de Dios. Pero a veces en el templo somos unos y en la casa somos otros y en el trabajo, en el empleo, en la empresa, en el colegio, en la institución es otro. No, 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 no. Ser auténticos cristianos debería ser. Hay que pedirle al Espíritu Santo, seguir pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé la fuerza de ser auténticos cristianos y no vivir de imágenes, demostrando lo que no somos. Yo creo que el Señor nos pide coherencia de vida e identidad. Que el Espíritu Santo, a través de este nuevo Pentecostés, nos dé esas fuerzas y nos haya dado esas fuerzas que necesita el mundo de hoy. Y necesitamos muchas vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal. La esperanza son ustedes, que me ayuden a seguir orando,
a seguir clamando a Dios y elevando una oración por los sacerdotes, por los seminaristas, por las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal. Sigamos pidiendo al Señor muchas vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal. Por eso el Señor, lo más hermoso que transmite, lo más bonito que transmite, que expresa el Evangelio de hoy, Jesús se presenta en medio de una humanidad que está viviendo noche oscura, en una humanidad que está sufriendo dificultades, problemas, inseguridades, tristezas por sus hijos ausentes, asesinados, en una humanidad frágil y triste. El Señor se presenta: paz a vosotros. La llegada del Señor en el Espíritu Santo, por la fuerza del Espíritu Santo, nos hace llenarnos de paz, de tranquilidad. Jesús sabe muy bien que para nosotros verdaderamente sentirnos enviados, tenemos que tener paz interior. Que lo primero que tenemos que hacer nosotros y debemos sentir en nuestro interior es paz. ¿Cómo me voy a sentir enviado si tú no estás lleno, si tú no estás lleno de la gracia, la bondad infinita de Dios? Primero pedirle al Señor: Señor, ven a mi vida, ven a través del Espíritu Santo, para que una vez llenado de gracia yo pueda hablar de ti a las naciones. Porque la celebración de la Eucaristía, la celebración de Pentecostés tiene que llevarnos a un encuentro definitivo, verdadero con Jesucristo, donde a mí, a ti, no nos dé miedo en un mundo como hoy hablar de Dios, hablar de su milagro en nuestra vida, hablar de las formas como Dios se va manifestando en el corazón de la humanidad, de una humanidad que lo acoge, que apela a Él. Hermanos, el encuentro con Jesús implica una realidad que no la podemos negar, la realidad de sentirnos enviados. Pero muchas veces ignoramos esa realidad, nos quedamos simplemente en la celebración y no meditamos que detrás de un encuentro con Jesús está el envío. Anunciar de Él, hablar de Él, evangelizar, ayudar para que los cristianos de hoy estemos unidos, viviendo en paz, viviendo en armonía. Descuidamos mucho la parte, queridos hermanos, y yo creo que detrás del encuentro con Jesús está implícito el llamado a hablar de Dios, a evangelizar al mundo, a orar por la unidad de los cristianos, para que verdaderamente tengamos paz. Eso significa, queridos hermanos, celebrar hoy Pentecostés, renovar la presencia de Dios en nuestras vidas y tener presente que el Espíritu Santo llena con dones a las personas y que no tiene diferencia. A todos nos comunica sus dones. La diferencia es que no todo el mundo nos abrimos a su gracia para sentirnos así verdaderamente amados por el Señor, sintiendo su presencia en nuestras vidas y haciéndolo realidad en medio de los hermanos. Maravilloso día para ti, hermano. Dios te conceda mucha paz.
Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Mamita María te llene de fortaleza en este día, que en toda la vida sea su compañía y que no nos abandone en medio de las tribulaciones y las dificultades, porque su presencia, su intercesión nos llena también de paz, de tranquilidad, de felicidad en medio de nuestra iglesia. Amén. Jesús, María y José.